santo lugar con tu linaje real. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Libre soy en ti, puedo bailar, libre soy en ti. No soy igual, libre soy en ti. Soy libre, soy libre. Estruendosa voz, silencio el ruido que trajo el dolor. Soy libre, por tu gran amor soy libre. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Libre soy en ti, puedo bailar, libre soy en ti. No soy igual, libre soy en ti. Soy libre, soy libre, soy libre, Soy libre. Hoy le cantamos a nuestra libertad. Me redimiste, justo yo soy. Me perdonaste, santo yo soy. Tu enemigo bajo mis pies. Hoy yo soy libre, libre yo soy. Me redimiste, justo yo soy. Me perdonaste, santo yo soy. Tu enemigo bajo mis pies. Hoy yo soy libre, libre, libre. Libre yo soy. Libre soy en ti, puedo bailar, libre soy en ti. No soy igual, libre soy en ti. Soy libre, soy libre, soy libre. Oh, sí, Señor, gracias.
nos enseña que no duerme el que nos cuida. Repite con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más, dile a Él. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta Nada, si te tengo a ti. No me falta Nada, si te tengo a ti. tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Si tienes entre 5 y 11 años, te invitamos a que hagas parte de la Red Kids de ICC Árbol de Vida, a nuestra clase Zoom, donde estaremos conectados todos los domingos a las 10:40 a.m. Si quieres reunirte con nosotros, déjanos tu comentario, el número de teléfono, el nombre de tus papás y te estaremos contactando para que podamos vernos, reír, jugar y aprender un poquitico de la palabra de Dios. Así de que no olvides Red Kids ICC Árbol de Vida para que des mucho fruto. Siempre encontrar el sentido de nuestra vida, tomar las mejores decisiones para nuestro futuro y cómo alcanzar lo que soñamos son preguntas trascendentales para nuestra vida. Y en Árbol de Vida queremos ayudarte. Si tienes entre 18 y 25 años, te invitamos a unirte en nuestras reuniones por Zoom los días sábados a las 7 de la noche. O comunicarte a los números 320-877-2394 o 312-420-4064 para más información. Los jóvenes de Árbol de Vida tenemos la mirada en el futuro. Dios sigue levantando a las mujeres para edificar sus hogares, para servir en amor y educar con sabiduría. Queremos invitar a todas las mujeres de Árbol de Vida a que se unan a nuestra red de mujeres. Nos estamos reuniendo por Zoom los días viernes a las 7 de la noche. Puedes escribirnos al WhatsApp al número 300-800-6084 o dejarnos un comentario para unirte. Red de mujeres con pies sobre la roca. En Árbol de Vida sembramos con generosidad para extender el reino de los cielos. Te invitamos a hacer tus donaciones a la cuenta de ahorro a la mano 032-087-72-394 o al número DaviPlata 320-877-2394. Dios ama al que da con alegría.
Hola iglesia, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema que estábamos viendo hace 8 días, trascendiendo en las generaciones, que por causa de un fuerte aguacero se fue el fluido eléctrico en varios sectores de nuestra ciudad y pues entre ellos pues nosotros nos vimos afectados. Pero bueno, damos gracias al Señor porque podemos continuar. Y este tema era un tema que estaba encerrando el ciclo de actividades que veníamos ejerciendo con nuestra actividad principal, Family Time. Family Time pues es el tiempo que compartimos en familia, donde no solamente nos reunimos para hacer actividades, sino que detrás de cada actividad hay una enseñanza. Y pudimos ver familias participando, varias familias que unieron sus fuerzas para lograr ser más efectivos, varias familias que reconocieron esas diferencias que hay en cada uno, porque a pesar de que seamos o nuestros hijos tengan nuestra genética, ellos piensan de una manera totalmente diferente o tienen otro punto de vista de las cosas que nosotros estamos viendo, pero llegaron a un acuerdo, ¿no? Y eso es lo que se llama armonía, tener un acuerdo en las cosas para que todo funcione y el propósito se logre cumplir. ¿Y cuál era el propósito? Ganar. Felicito a esos ganadores, a todos los que ganaron allí. Trabajaron en pos de eso, de poder ganar, de tener un resultado positivo. Los que no ganaron, pues lo hicieron bien, pero obviamente hay otros que pues lo hicieron mejor que tal vez nosotros, ¿no? Pero entonces en esa parte que quiero pues seguir con el tema sobre trascendiendo generaciones y toqué un pasaje que está en Juan 17, versículo 20 al 21, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y tal vez tú me puedes decir, pero ese pasaje no tiene nada que ver con la familia, y es cierto, no tiene nada que ver con la familia en sangre, pero sí quiero resaltar unas verdades que hay, porque Jesús está orando por sus discípulos, la familia espiritual que Él tiene, y esa familia espiritual es la que Él quiere dejarles un legado, y ese legado que les dejó, pues obviamente fue a través también de su sacrificio, ¿no? Pero Él quiere, o ora allí más bien, para que ellos mantengan una unidad, y la unidad es importantísima en toda familia. ¿Y qué es la unidad? Mire que la unidad no es uniformidad, no es que mis hijos piensen igual al como yo pienso y tienen que ver las cosas como yo las veo. Mis hijos, ellos lo ven desde otro punto de vista, ellos piensan totalmente diferente, y la unidad es la que hace eso, que en medio de la diversidad nos unamos para poder tener un mismo propósito, que nos encaminemos a un mismo propósito. Eso es lo que hace la unidad, y eso es lo que debe trabajar en toda familia, la unidad en la familia. Aunque todos tengan diferencias, porque hay diferentes dones, hay diferentes talentos, tal vez algunos tengan cosas semejantes a nosotros, pero hay una característica que los destaca, que los hace diferentes, y aunque haya esa diferencia, se puede trabajar en unidad para tener ese propósito. Y por eso Jesús está orando por sus discípulos, y me muestra aquí algo, que Jesús ora porque el pensamiento de Él es generacional, y ese es el primer punto que quiero destacar, que cómo podemos dejar nosotros una trascendencia, o cómo podemos trascender en las generaciones. Primero debemos pensar generacionalmente. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me muestra que esa es la intención de Dios. Dios obra a través de las generaciones. Dios, a pesar de que se le aparezca a alguien en un momento determinado, a los que Él llamó para su servicio, Dios no se quedó trabajando solamente con ellos, con esa generación. Dios trascendió con las promesas, porque las promesas de Dios no están solamente para la generación existente, sino para las que ha de venir. Cuando llama a Abraham siendo viejo, ¿sí?, teniendo una esposa estéril, Dios le llama a él y le dice que iba a tener descendencia, que le iba a tener hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Dice la palabra que él no miró
su cuerpo cómo estaba, o sea, él no miró su aspecto físico, no miró su edad, no miró sus limitaciones, ni tampoco miró las limitaciones de su esposa. Entonces esto es una buena noticia. Si Dios te llamó a ti en este tiempo, no importa tus limitaciones, es porque Dios quiere trascender sobre tus generaciones. Dios quiere hacer algo con tus hijos, algo con tus nietos, algo con tus bisnietos. Dios quiere cambiar el destino tal vez que tú estabas pensando que iba a tener tu descendencia. Porque Abraham, en medio de su edad o en medio de sus debilidades, en medio de la situación que vivía con su esposa de esterilidad, le creyó a Dios, que Dios lo sacó y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia. Eso es algo impresionante. Le dijo: así será tu descendencia. Y le dijo que sobre él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. La promesa que Dios le suelta a un hombre ya viejo, que sobre él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque Dios no se basa en nuestras limitaciones. Dígale al que está a su lado o el que esté allá atrás de usted, dígale: Dios no se basa en tus limitaciones. Cuando Dios tiene un propósito, Dios lo hace, a pesar de tu limitación, a pesar de que tú digas: pero yo no tengo que dejarle, ¿qué le dejo a mi familia? Lo único que le voy a dejar es deudas. Pues no interesa, Dios va a obrar y tú no vas a dejarle deudas a tu familia. Dios puede hacer algo sobrenatural y vas a dejar cosas buenas sobre tu descendencia, porque ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Y Abraham, como le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Ahora nosotros somos también, o estamos bajo esa bendición, por causa de que el resultado fue Cristo Jesús. El cumplimiento de esa promesa era en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús todas las familias de la tierra están bajo bendición. Todas las familias de la tierra, todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador, todo aquel que lo reconozca a Él como su Dios, como su Señor, en Cristo Jesús entra la bendición. Y por eso, mira hasta dónde llegó. Una promesa a un hombre de 76 años cuando lo llama, 99 cuando tiene a Isaac. Tenía 99 años cuando tiene a Isaac. Mira hasta dónde trascendió esa promesa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pensamos generacionalmente, ¿qué es pensar generacionalmente? Es marcar la genética de nuestra familia. Es marcar la genética de la familia. En el Salmo 71, 18, quiero que miremos allí este pasaje, Salmo 71, 18. Salmo 71, 18. Vamos a mirarlo, Salmo 71, 18. Dice el salmista: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Mira lo que estaba en el corazón del salmista, era que a un viejo le decía: Señor, no me desampares, o sea, no me dejes, o tal vez no vaya a morir antes de que anuncie a la posteridad. O sea, el pensamiento del salmista era anunciar su fe. Entonces, ¿cómo marco la genética de mi familia? Anunciando la fe. ¿Y cómo anuncio la fe? ¿O en quién he creído? En Cristo Jesús. Porque nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Y lo mejor que nosotros podemos dejar a nuestras generaciones es la fe en la cual hemos creído, donde nos hemos basado. Y Cristo Jesús es nuestra base. Él es el fundamento. Y cuando yo camino en ese fundamento que es Cristo Jesús, todo lo que sobreedifique tendrá un resultado en bendición, porque a mi generación no le voy a dejar filosofía, no le voy a dejar pensamientos o ideologías humanas. A mi generación lo que le quiero dejar es una fe basada en Cristo Jesús. Tal vez no logre ver a toda mi descendencia si el Señor no ha venido por nosotros, claro está, pero si el Señor nos da la posibilidad, sé que alcanzaría a ver segunda, tercera o hasta la cuarta generación
generación, pero de ahí para allá quiero dejar un legado a mi descendencia de una fe real, de una fe viva, de una fe que realmente marque en ellos su pensamiento y no que se estén basando en una fe por tradición, o sea, una religión. No quiero dejarles a ellos una religión, quiero dejarles una experiencia de vida basada en Cristo Jesús, porque nuestro fundamento está en Él, y por eso cuando nosotros creemos en Jesús y vivimos como Él pide a través de la palabra que nosotros vivamos, pues lo que vamos a dejar en nuestra familia es realmente una fe certera, una fe donde nuestros nietos puedan decir, uy, ya estoy hablando de nietos, pero de realmente donde esa descendencia, mi hija pues obviamente ya se casó, no sé cuándo vendrá ese nieto, pero en el momento y en el tiempo de Dios, yo creo que Santiago está diciendo amén, amén, sí, creo que en el tiempo de Dios, cuando llegue ese nieto, quiero dejar marcada esa descendencia, que mi nieto logre ver un abuelo de fe, que mi nieto logre ver un hombre que le cree a Dios, que mi nieto logre ver que mi familia, sus tías, todos le creemos a Dios y que caminamos en base a Dios, que mi nieto logre ver un padre que camina con el Señor, que lo marque genéticamente de tal forma que cuando el nieto esté rodeado de personas que no crean en el Señor, su fe no se tambalee, que no empiece a decir, ay, ¿será verdad o será que no, que existe Dios? Sino que tenga una certeza que hay un Dios real. Y por eso es lo que Jesús, cuando oraba por sus discípulos, dijo que ellos crean, que los que vienen crean que somos uno, así como ellos son uno, porque la unidad es la que va a mostrar que en Cristo Jesús hay una fe certeza. Ay, Dios mío, qué bueno, qué bendición por esto. No sé cuántos creen en que van a dejarle a su descendencia una fe, van a marcar la genética de su familia. Tal vez antes, en su ascendencia, la genética estaba marcada por los problemas, la genética estaba marcada tal vez por una religión. Hubieron cosas buenas de nuestra ascendencia, pero también hubieron maldiciones que estaban arraigadas allí. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, quiero romper con eso. Quiero dejarle a mi familia, a mi descendencia, lo que la palabra dice, que nuestras generaciones serán poderosas. Quiero empezar a ver esas generaciones poderosas. Quiero empezar a analizar que mi familia va a tener lo que tal vez yo no tuve, que van a tener las cosas que tal vez yo no alcancé, porque mire que Abraham no alcanzó a ver todo lo que iba a pasar, solamente vio a Isaac, pero sobre Isaac vino Jacob, vino Esaú, y sobre Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y sobre las 12 tribus se desató totalmente la promesa de Dios, que Abraham no alcanzó a verlo, pero le creyó a Dios. ¿Cuántos creen que sobre su descendencia viene algo poderoso? Levanten allí la mano, den like si tú crees en eso. Bueno, no sé, porque ahorita pues nos toca transmitir también por YouTube, así creo que ahí también se puede dar like. Bueno, lo importante es que tú, si le crees, mantengas firme en esa fe, porque ¿cómo marco la genética? Tomando decisiones radicales. ¿Cómo marco la genética de mi familia? Anote allí, tomando decisiones radicales. Y la decisión radical no es ser firme en mi convicción, eso es marcar la genética de mi familia. En mi familia no va a escuchar otro Dios, mi familia va a escuchar al único y verdadero Dios. Eso es lo que va a escuchar mi descendencia. Ser firme, ser radical, es tomar la decisión de seguir a Cristo, no andar un día con Él y otro día no es ser tibio, no es andar a medias con Él, no es dar un paso y luego retroceder dos. No, con el Señor se camina y se camina de frente, con Él vamos, porque con Él, cuando nosotros caminamos en la certeza de que algo bueno viene, caminamos con la certeza de que algo va a suceder, aunque nuestros ojos físicos no lo vean, porque nosotros no nos movemos por lo que estamos viendo, sino por lo que creemos. Y cuando nosotros le creemos a Dios, pues obviamente sabemos que algo poderoso viene de parte de Él, porque queremos nosotros marcar la genética de nuestra familia, pues tenemos que aprender a ser radicales, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Sabe que ser radical es no dejarle malos hábitos a los hijos, ser radical es no dejarle malas costumbres, ser radical es determinar lo que la palabra me dice que debo hacer y debo ser obediente a esa palabra, y cuando soy obediente a esa palabra camino en la verdad, y cuando camino
camino en la verdad, pues dejaré para mi descendencia un legado poderoso de que ellos también caminen en la verdad, porque podré instruirle y decirle: hijo, así no se hace, porque yo fui un hombre que tal vez tuvo estas situaciones, pero cuando conocí del Señor aprendí a serle fiel. Quiero dejarle a mi descendencia fidelidad. No sé usted qué le quiere dejar a su descendencia, pero tiene que aprender a ser radical. Si usted quiere marcar su descendencia, entonces desde ya usted tiene que ser radical. Abraham le creyó a Dios. Mire que Abraham no se echó para atrás. Mire que Abraham no buscó otras alternativas. Bueno, aunque al comienzo sí hubo una alternativa, que fue por Sara, cuando le dijo: mira, ahí está mi sierva Agar. Dudaron un momento, o tal vez permitieron que se siembre duda, porque Satanás siempre va a traer dardos de fuego, a traer duda en nosotros. Pero él continuó allí creyendo, y aunque tuvo ese hijo, pues Dios le dijo: no, así no es por tus fuerzas, va a ser en el propósito mío. Y muchas de las cosas que hacemos a veces son en nuestras fuerzas, y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Eso quiero dejarle a mi descendencia. Quiero que mi descendencia trascienda en la confianza plena de un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué le quiero dejar a mi descendencia? ¿Cómo marco la genética de mi familia? No, que mi familia no repita nuestros fracasos. Eso quiero dejarle a mi familia, que mi familia no vuelva a repetir los fracasos que nosotros tuvimos o que nuestra ascendencia tuvo. No quiero de que mi familia tenga esos fracasos. Quiero romper con esos fracasos. Para eso necesito ser radical. Quiero que mis generaciones no sea una generación espejo, no sea una generación donde se va a ver reflejado lo mismo que yo tal vez cometí o hice mal. Quiero para eso en Cristo Jesús tengo la posibilidad de ser nueva criatura, y por eso mi descendencia quiero dejarle otro legado. No quiero dejarle un legado de fracaso. Tal vez nosotros, o no sé en cuántos hogares, venían con la maldición, con la pobreza, con la ruina, con la escasez, venían con maldiciones de enfermedades, venían con maldiciones una tras la otra. Es tiempo de quitar ese fracaso. Tal vez su familia consultó a brujos, consultó a hechiceros, consultó tal vez fuentes donde leían las cartas, el tarot. Tal vez empezaban a buscar y hacer riegos para que les fuera bien, buscando siempre la bendición de alguna u otra manera. Pero eso marcó tal vez tu vida y también te llevó a repetir la misma historia. Y sabe, es tiempo de ser radical y no dejarle a nuestra descendencia que esas mismas cosas, que esas mismas creencias que tuvieron nuestra ascendencia las veamos repetidas en nuestra descendencia. No, si tal vez tú estás siendo flojo en el tema de permanecer firme en Cristo, hoy te animo a que seas firme en Cristo. No permitas que tu descendencia repita lo mismo. No permitas que tu descendencia sea el espejo del fracaso, que sea el espejo de aquellas cosas por las cuales Cristo murió y te salvó, por las cuales el Señor quiso que tú le conocieras. Si tú eres inconstante en el Evangelio, ahora es tiempo de que te afirmes para caminar con el Señor, para dejar legado a nuestra descendencia algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo marco la genética de mi familia? Haciendo que nuestra historia sea nueva. Dígale al que está a tu lado: tú tienes que cambiar la genética de tu familia. ¿Sabes cómo la marca? Haciendo que tu historia sea nueva. Cambia tu historia. Si tú eres el primero que has creído en Cristo Jesús, no es por casualidad, es porque el Señor ha querido que tú seas el que abre camino, el que te pares en la brecha, que tú seas el que abre ese camino para esa descendencia que viene, que seas tú el primero en creer en Jesús, pero mantenerte de acuerdo al propósito de Dios y no ser de aquellos que andan, como lo dije anteriormente, tal vez con un pie un día sí y otro día no. No, tienes que romper con esa indecisión. Es hora de que te hagas firme en el Señor. Tú eres el primero que has creído en Jesús, entonces deja atrás tu pasado, deja ese recuerdo, deja de añorar las cosas que tal vez hacías antes, deja de añorar ese pecado, deja de añorar aquellas cosas que te trajeron satisfacción en un momento antes de conocer al Señor. Deja ese recuerdo atrás, porque vas a escribir una nueva historia en tu vida. Ana, cuando está orando
orando allí por su hijo, a pesar de que no lo tenía, Ana pensó generacionalmente y oró y entregó a su hijo. Dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar a ti. Su historia, su pasado era un pasado, pero entonces ahí es donde ella, en el dolor que siente, pide a Dios que le dé un hijo, pero ella no lo pensó para poder tener una satisfacción y luego sacarlo y echárselo en cara a la otra. No, ella lo hizo para entregarlo, que le sirviera a Dios en un tiempo donde Israel ya había perdido aún toda posibilidad de la palabra de Dios, ya había perdido toda posibilidad de escuchar la palabra, porque era en el tiempo donde estaba Elí, y Elí y sus hijos, aunque eran los sacerdotes, el Dios había callado por ese tiempo por el pecado que estaban cometiendo los hijos. Pero esta mujer logra entender y ver más allá. Por eso cambió su historia. Su historia, ella quiso escribir algo nuevo sobre su hijo, y sobre su hijo era que lo iba a entregar a Dios, y cuando lo iba a entregar a Dios, pues obviamente iba a ser para su servicio. Y cuando este hijo lo entrega a Dios y le sirve, dice la palabra que Dios abrió su matriz, quitó la esterilidad totalmente de ella, y que ella empezó a concebir y tuvo más hijos, porque así es el Señor. Dios, cuando nosotros nos decidimos y somos radicales y cambiamos nuestra historia, escribimos algo nuevo, Dios también hace que nuestro pasado quede atrás. Ella no se quedó pensando en cómo la estaban menospreciando, ella no se quedó pensando en eso, ella pensó en transformar su historia. Deja el recuerdo de tu pasado, te lo digo nuevamente. Tú que me estás viendo, que vives atado a un pasado, deja ese recuerdo, deja ese dolor, quita la herencia de dolor que ha venido sobre tu familia. Es tiempo de marcar algo nuevo sobre tu historia. Quita las malas experiencias de tu familia, los abortos, quita esa mala experiencia de tu familia, tal vez los adulterios, tal vez la fornicación, quita esa mala experiencia de tu familia, tal vez el abandono, tal vez has visto cómo los hogares, el hogar de tus padres se separaron, cómo tu hogar se ha separado y cómo el hogar de tus hijos se está separando también. Entonces es tiempo de marcar una nueva historia sobre tu descendencia. Quita la herencia del dolor. Hoy es tiempo, hay posibilidad. Abraham, a los años que tenía, Dios le dio la posibilidad de algo poderoso, de tener un hijo, y a través del hijo soltar una palabra sobre toda la humanidad. Dios no mira, Él es especialista cuando hay esos dolores, Él es especialista cuando hay esas herencias de dolor, Él es especialista en esas historias que pareciera que no tuvieran solución, Él es especialista en intervenir. Y si hoy me estás escuchando y tal vez tu historia ha venido así, con enfermedad, ha venido así, con esos tipos de fracasos, con esos tipos de dolores, es tiempo de decir ya no más, porque cuando tú crees en Cristo puedes marcar una nueva historia en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe cómo marco la genética de mi familia? Empezando en una plataforma diferente. ¿Cómo empiezo en una plataforma diferente? Pase la página. Pase la página de su pasado. Pase la página de lo que lo ha venido marcando. Pase la página de esos pensamientos. Pase la página de hablar mal, pase la página de estar lamentándose por su situación, pase la página de que sus hijos lo vean lamentándose de la situación, pase la página de eso. Alguien tiene que hablar diferente, y ese alguien que habla diferente es usted, ese alguien que habla diferente soy yo, ese alguien que habla diferente es todo aquel que ha creído en el poder de Dios, el que ha creído en Cristo Jesús y cómo a través de Cristo se puede hablar diferente. Acuérdese que los discípulos aún los empezaron a conocer porque ellos hablaban diferente, porque la manera de aquel que camina con el Señor, su manera de hablar cambia, y es una manera de hablar con fe, de hablar por lo que viene, para el futuro, por lo por venir. Cambie esa manera de hablar. No hable más de su pasado, no hable más de que su papá lo abandonó. Si su papá lo abandonó, él fue el que perdió la oportunidad. No sé si ustedes se acuerdan la película de Will Smith, la que es En busca de la felicidad, que el que inspiró esta película fue Chris Gardner.
Y Chris Gardner es un multimillonario, pero en sus comienzos habla realmente la película muestra lo que realmente fue su vida. Fue un hombre que a los 8 años o antes de los 8 años fue abandonado por su papá. Su papá los dejó a ellos, a él y a sus hermanos, los dejó solos. La historia que a los 8 años él decide algo, y él decide que cuando tuviera hijo nunca lo iba a abandonar. Por eso en la película muestra esa historia, que él cuando creció pues también tuvo ciertas dificultades, también tuvo esa pobreza, porque venía con una marca generacional, venía con esa pobreza generacional, venía con esa maldición generacional, venía con esa falta de poder salir adelante por causa de todo lo que estaba desarrollándose en su familia. Y cuando este hombre tiene su hijo, él no le abandona, y la película muestra lo que él tuvo que vivir. ¿Y sabe por qué él en la película muestra eso? Porque la promesa que él hizo fue que no iba a abandonar su hijo. Por eso te digo a ti, si tu padre te ha abandonado, tus hijos no van a repetir esa historia, porque tú vas a marcar una nueva historia en tu familia. Tú no vas a repetir la historia, y por eso en esa película él no deja abandonado. La mamá se va, pero él se queda allí, porque eso es lo que él prometió, nunca abandonar. Y cuando su hijo le preguntaba, cuando su hijo veía la dificultad, él lo que hablaba era una manera muy positiva, le hablaba empoderándolo, le hablaba diciéndole: tú puedes, sueña en grande, sueña, no permitas que nadie te robe tus sueños, sigue adelante, sé objetivo con las cosas, prográmete. Y mire quién es Chris Gardner hoy en día, ¿no? Es más, él ya se retiró de la bolsa de valores, montó su empresa también, pero fue una persona que de la nada alcanzó mucho. Porque cuando nosotros estamos y tenemos un propósito, por más de que quieran opacarnos, el Señor cuando viene a nuestras vidas, Él nos levanta. Porque aunque el ladrón venga a robar, a matar y a destruir, el Señor ha venido para traer vida y vida en abundancias. Por eso te digo a ti, no cuentes tu historia con dolor. Ya si tu pasado fue un pasado tormentoso, no sigas contando tu historia con dolor. Cuéntalo más bien como algo que te ayudó a acercarte a Jesús, y que como cuando te acercaste a Él, eso te marcó e hizo ver qué habías cometido mal y que ahora lo quieres cambiar. Y cuando tú hables con tu nieto, cuando hables con tus generaciones, no le hables de las cosas que sufriste, hábleles de las cosas buenas que viviste a través de esos tiempos, porque también, aunque sufriste, también tuviste cosas buenas. Mira las cosas buenas y proyéctalas a tu hijo. Mira las cosas buenas que tienes ahora en Cristo Jesús y proyéctala a tu descendencia. Háblale a tu descendencia con los propósitos eternos. ¿Cómo hago entonces para marcar la genética de la familia? Inspírese en una promesa que lo proyecte al futuro y suéltelo sobre su familia. Cuéntele a sus generaciones lo que Dios ha hecho. Cuéntele a sus generaciones lo que Dios hará. Cuéntele a sus generaciones los planes que Dios tiene. Háblele a ellos, llévelos a que sueñen con usted, que sueñen sus nietos, que sueñen sus hijos, que sueñen su descendencia, que sueñen para que los bisnietos, si logras tenerlos o alcanzarlos, que sueñen con sus nietos, sueñen con sus bisnietos, sueñen con sus hijos, sueñen con las promesas de Dios, porque las promesas fijan el destino. Dígale que está a tu lado, las promesas fijan el destino. ¿A dónde quieres llegar? Básate en la promesa del Señor. Y termino, Hebreos capítulo 11, versículo 20 y 21. Hebreos 11, 20 y 21, dice la palabra: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mira lo que hizo Isaac, que por la fe bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y mira lo que hizo Jacob, versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Grandioso esto. Ellos estaban cumpliendo eso, estaban inspirando o estaban basándose en una promesa y estaban bendiciendo a sus generaciones con esa promesa. Por cosas venideras.
Nuestros ojos naturales no alcanzan a ver lo que viene, pero nuestros ojos espirituales sí van a lograr ver el propósito de Dios para con nuestras generaciones. Y yo desde ya declaro esas generaciones poderosas. Estoy viendo a esos hijos. Mis hijas son generación poderosa y los hijos de ellas serán generaciones poderosas. Mis nietos serán generaciones poderosas. Los hijos de mis nietos serán generaciones poderosas. Ya estoy visualizando espiritualmente, si el Señor no ha venido, hasta dónde queremos alcanzar. ¿Sabe que ellos oraron porque ya tenían claro qué era lo que iba a hacer cada uno? Empieza a orar por esas generaciones. Empieza a orar para que el Señor te muestre qué va a ser esas generaciones. Con eso, cuando nazcas ese hijo, tú puedas bendecirlo, porque ya hay una palabra de parte de Dios para esa generación. Que cuando nazca mi nieto, yo pueda orar por ese nieto, o esos nietos, cuando vengan mis nietos, pueda yo orar para poder soltar una palabra sobre esa generación. Pero desde ya tengo que estar visualizando qué es lo que Dios quiere hacer. Con eso, cuando ellos vengan, soltaré una palabra, y será una palabra poderosa porque viene acompañada con el poder de Dios, porque es Dios el que lo ha prometido y pueda ser soltado sobre ellos. Pero yo ya sobre ellos estoy viendo poderosos que van a servir al Señor, porque mis hijas le han servido al Señor, su esposo le sirve, el esposo de mi hija mayor le sirve al Señor, los esposos de mis hijas le van a servir al Señor, y mi descendencia le va a servir al Señor para gloria y honra de Él. Oh, yo creo en esto. No sé usted, pero tal vez no se fije en lo que está viendo en sus hijos. Tal vez sus hijos sea el problemático, el que está metido en un vicio, el que no le gustan las cosas de Dios. Usted no lo mire con sus ojos naturales, mírelo con sus ojos espirituales y entrégueselo al Señor y empiece a soltar palabra sobre Él. Vamos a orar. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Quiero que tú ahí, si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, los tomes de la mano y empieza a soltar palabra. Vamos a orar sobre esas generaciones, porque vamos a marcar. Tú vas a decirle a tus hijos: ya hasta aquí ya no más. Voy a marcar mi genética sobre ustedes, y la genética va a ser en Cristo Jesús. Si tú eres un papá que no estás firme con el Señor, hoy es tiempo que digas: Señor, hoy quiero aceptarte, hoy quiero recibirte, hoy quiero reconciliarme. Si necesitas reconciliarte con el Señor, pero cree en eso y reconcíliate con Dios hoy y empieza a obrar, porque cuando tú obras, ahí el Señor va a respaldar. Y empieza también a orar, pero no sé cómo orar, hazlo solamente. Cierra tus ojos y empieza a decirle primero al Señor: Señor, hoy te acepto como mi Salvador. Señor, hoy te reconozco, Jesús, que tú eres el Salvador, que en ti será bendita mi descendencia. Quiero marcar la genética de mi familia para que mi familia ya no viva metida en ese dolor. Quiero marcar la genética de mi familia para romper toda maldición que venía sobre mi casa. Quiero romper esa genética, o quiero marcar la genética de mi familia para romper lo que tal vez quedó como legado de nuestros ancestros. Hoy es tiempo de levantarnos creyendo en el Señor. Así que toma tu familia, tu varón, toma tu familia, tu mamá. Si tú estás sola y has tenido que criar a tus hijos porque ese varón te dejó, te abandonó, tranquila, el Señor es el esposo de las viudas y las desamparadas, y Él es el que va a obrar allí. Pero tú, si empiezas a soltar sobre tu familia, sobre ese hijo, sobre esa hija, que ellos no van a repetir la historia que tú viviste, que ellos van a ser una familia diferente, una generación diferente. Así que vamos a levantar oración en esta mañana. Padre, hoy oro, Señor, creyendo en tu palabra. Hoy te doy gracias por tu palabra, esa palabra que fue impartida, porque vamos a marcar la genética de nuestra familia. Vamos a creer en el propósito, Señor, del por cual tú llamaste a estas familias, del por cual tú, Señor, has llamado a cada uno de los que nos están viendo y a cada uno de los que han aceptado esta palabra. Porque así como Isaac
Oro por su descendencia, así quiero orar, Señor, por la descendencia, no solamente de mi familia, sino soltar oración por la descendencia de cada una de las familias que están allí reunidas, Señor. Que la fe primeramente esté obrando en ellos para que crean, para que no se basen en lo que están viendo. Tal vez ese hijo drogadicto, tal vez ese hijo que no quiere nada con Dios, tal vez ese hijo que está buscando placeres en el mundo y no ha logrado entender el caminar con Dios, Señor. Que su familia no se base en lo que están viendo, sino que en lo que están creyendo, y en lo que creen es una generación que te va a servir, unas generaciones de aquí en adelante que van a ser para gloria y honra de tu nombre, generaciones que van a ser profesionales, generaciones que van a ser empresarios, generaciones que van, Señor, a gobernar nuestra nación, que van a gobernar nuestro municipio, que van a gobernar, Dios amado, en los lugares donde estén van a ser cabeza. Pero, Señor amado, te pedimos que primeramente sus corazones se vuelvan a ti. Hoy oro por esas generaciones para que sean generaciones radicales, generaciones que caminan contigo, que su fe no sea liviana, que su fe no sea, Señor, una fe que solamente se basa en lo que van a recibir, sino que su fe sea en la relación con Cristo Jesús, porque queremos marcar la genética, Señor. Di conmigo, varón, quiero marcar la genética de mi familia, quiero marcar la genética. Di conmigo, mujer, que estás orando por tu hijo, di que quieres marcar la genética de tu familia, que quieres romper esas maldiciones, que quieres romper esos fracasos, que quiere que tu generación no sea un espejo para que repitan la misma historia tuya, sino que quieres ver una generación transformada, una generación en el poder. Así que en esta mañana, Señor, te pido que obres sobre esa maldición, que rompas toda atadura, que rompas todo yugo, que quites sobre todo, Señor, sobre toda la familia en la fe, todas aquellas maldiciones que les han marcado hasta este momento, y que ellos empiecen a marcar la genética de su familia, porque en ellos hay una fe firme. A ti te lo digo, varón, tú tienes que ser firme en la fe en Cristo Jesús. A ti te lo digo, mujer, tienes que ser firme en la fe en Cristo Jesús, para que marque la genética de tu familia, para que esa genética de ahora en adelante tengan ellos una nueva historia. Ya tú eres el primero que has creído, entonces marca esa historia sobre tu familia, para que tu familia sea una familia y tu descendencia le sirvan a Jehová y no le sirvan a otros dioses, no le sirvan al mundo, no le sirvan a la idolatría, no le sirvan a las artimañas del enemigo, sino que le sirvan al Dios vivo y poderoso, al Dios en el cual hemos creído. Queremos declarar esa palabra porque se mantengan unidos y que la unidad de la familia sea lo que se suelte, Señor, sobre esas personas, sobre esas generaciones, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos. Que se suelte, Señor, esa unidad sobre ellos, que ellos sean firmes y tengan una fuerte convicción en quien ha creído. Hoy oramos, Dios, porque sabemos que a través de ti, solamente en ti, ya nuestra familia no va a contar las historias de dolor del pasado, sino que van a contar la nueva historia que se está marcando en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú obras en medio de los hogares y en medio de las familias. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Iglesia, paz y gracia. Tenemos que a veces hacer las oraciones cortas por el tiempo también que nos demanda los medios de comunicación. Pero llegará el momento en que estaremos otra vez unidos, y sé que tú, varón, has escuchado esta palabra, y sé que tú, mujer, has escuchado esta palabra, y veremos generaciones siendo transformadas por el poder de Dios. Iglesia, les amo en el amor del Señor. Y tú que nos viste por primera vez también, a ti te digo, solamente en Cristo Jesús está esa posibilidad de cambiar, de trascender en las generaciones, de cambiar la historia de tu familia. Así que acércate a Cristo Jesús. Que el Señor me los continúe bendiciendo.